Bueno, estamos aquí en lo que será la noche andina, esta rueda de prensa convocada por el municipio de Otavalo y también por el Cabildo Quichua de los Otavalo. primeros días que hemos estado en la promoción y durante los eventos que ya hemos tenido la posibilidad de vivir este fin de semana en lo que corresponde al Yamor 2023, les agradecemos por haber estado ahí incondicionalmente apoyando y difundiendo a toda la ciudadanía y a los turistas todo el potencial que tiene nuestro cantón Otavalo. Les saludamos desde la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, desde el Comité de Fiestas del Yamor, y en esta ocasión nos acompañan también los dirigentes del Cabildo Quichua, quienes se suman al apoyo como una alianza estratégica para uno de los eventos que también son importantes dentro del marco de las fiestas del Yamor, como es la Noche Andina, que hoy tiene una característica muy importante, tiene un tono diferente a lo que ha sido años anteriores, y es lo que justamente nos van a explicar. Para iniciar vamos a tener la intervención de nuestra directora de las fiestas, la concejala Lili Ayala. Bueno, muchísimas gracias, agradecer la presencia de ustedes de los medios de comunicación, mi gratitud con ustedes, ya que han sido las personas que nos han podido ayudar a difundir todas las actividades que nosotros estamos realizando como Comité 2023 y a través de nuestra Alcaldía Ciudadana. El saludo cordial, respetuoso de nuestra máxima autoridad, la ingeniera Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, quien ha estado de nuestro lado apoyándonos en todo sentido para poder llevar a cabo esta festividad del Yamor 2023. Yo primero quiero comenzar con mucha modestia informando que con éxito continuamos realizando el Yamor 2023. A nombre del Comité de Fiestas de Yamor 2023 y de la Alcaldía Ciudadana, deseo hacer público mi gratitud a todos los otavaleños, otavaleñas, por haber demostrado una vez más esa madurez cívica a la ciudadanía, por tener esa concurrencia masiva a todos los eventos que nosotros hemos organizado como Comité Yamor 2023. También esa corresponsabilidad que hemos tenido de los ciudadanos y sobre todo el agradecimiento a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano, quienes han estado desde principio a fin y sin tener ninguna novedad hasta el momento en estas fiestas del Yamor. Eso habla bien de esa organización y de estas fiestas que nosotros estamos llevando con altura, con calidad, como todos los otavaleños nos merecemos y las personas que nos visitan. En esta mañana nos trae a nosotros la presencia de mi compañero, el director de Desarrollo Social, el Desarrollo Económico y de Turismo, de Luchito Males, del compañero William, quien es miembro del Comité de Fiestas del Yamor 2023. Muchísimas gracias, estimado William, por ese compromiso, de mi compañero, el ingeniero Wilmer Santa Cruz, nuestro director de Gestión Social, y de la misma manera de nuestra compañera, amiga Rosa Alba Cando, también parte del Cabildo Quichua y actual asambleísta suplente. Con este contexto yo quiero dar la palabra al compañero Wilmer en Santa Cruz, también para que se pueda dirigir a ustedes. Buenos días con todas, con todos. Reitero el agradecimiento a ustedes, los medios de comunicación. Siempre serán nuestros aliados estratégicos en todas las actividades que la Autoridad Ciudadana lleve a cabo en beneficio de la ciudadanía otavaleña. A través de ustedes, el saludo cariñoso a todas y todos los ciudadanos de nuestro querido cantón. Bien lo dijo nuestra querida directora, venimos desarrollando un sinnúmero de actividades correspondientes a la celebración del Yamor 2023. Y lo hacemos con corazón, lo hacemos con todo el amor
porque la ciudadanía otavaleña se merece una programación de alto nivel como la hemos venido desarrollando hasta la actualidad. La mañana de hoy nos une el poder comunicar a la ciudadanía otavaleña sobre una actividad que la vamos a realizar el día sábado 9 de septiembre. Sabemos y tenemos muy bien entendido de que nuestro cantón es intercultural y vivimos la interculturalidad. Para la alcaldía ciudadana, para nuestra señora alcaldesa, ingeniera Anabel Hermosa, hablar de cultura es uno de los aspectos más fundamentales y como eje transversal de todo el programa de gobierno de la alcaldía ciudadana. Por esa razón, vamos a informar a la ciudadanía de la programación que tenemos prevista para el sábado 9 de septiembre. Si bien mencionamos que en esta ocasión la Noche Andina tiene un nuevo componente, una distinta connotación, como tiene que ser y como tiene que estar ligado con lo que se celebra de acuerdo a la cosmovisión andina. En el marco de la Noche Andina vamos a celebrar el Coyarray. Estamos en el mes de septiembre, en el mes de la siembra, el mes de la fertilidad, y en donde se rinde homenaje a la belleza femenina. Por esa razón, el Comité de Fiestas, con nuestra compañera concejala Lilibet Ayala al frente, ponemos a disposición de toda la ciudadanía otavaleña, de la provincia, del país y, ¿por qué no?, a nivel internacional, porque las actividades que vamos a realizar por la celebración del Coyarray en el marco de la Noche Andina también va a ser transmitido a nivel internacional. Ustedes saben que alrededor de todo el mundo también tenemos la presencia y la gran expectativa de nuestros compañeros mindalares. El enfoque y el concepto que lo vamos a realizar en esa programación, decimos septiembre, el mes de la siembra y de la fertilidad y el homenaje a la belleza de la mujer. Entonces iniciamos con un ensamble de cantautoras, mujeres indígenas, que van a presentar su arte abriendo el espectáculo. Luego de ello viene un justo homenaje a todos los compañeros, artistas, cantautores indígenas que nos dejaron y que ya no están junto a nosotros. Y vamos a presentar un ensamble en homenaje a todos estos artistas que desde el cielo nos están mirando y también están apoyando lo que es el desarrollo de la cultura y que no se debe olvidarlos jamás. De ahí tenemos la presencia del grupo de ballet folclórico Ñucanchi Alpa, que presentará las danzas de alto nivel. Ya lo hicieron en el pregón, en el gran Festival Internacional de Danza, Coraza de Oro. Sus presentaciones a nivel internacional y previo al viaje que tienen para presentarse en Estados Unidos, también han decidido ser parte de esta noche de celebración del Coyarray en la presentación el sábado 9 de septiembre. Luego de ello tendremos la presentación del grupo Mana Maimanda. Toda la ciudadanía otavaleña sabemos la calidad de músicos y de intérpretes que caracteriza a Mana Maimanda. Desde luego, Otavalo se ha caracterizado por la música, el arte y la cultura. Y en esta ocasión vamos a tenernos con nosotros a Manda Maimanda, a Mana Maimanda. Y para cerrar con broche de oro, como lo hicimos en el pregón, como lo hicimos en la Noche del Amor,
En esta noche, el 9 de septiembre, tendremos la presentación del grupo internacional desde Perú, Antología. Esa es la programación que tenemos prevista para la noche andina que celebraremos el 9 de septiembre. Un arduo trabajo, pero lo hemos venido desarrollando desde hace un mes y medio atrás, pero lo hacemos con todo el compromiso y la convicción como verdaderos otavareños que amamos a nuestro cantón. Ponemos en consideración entonces de la ciudadanía, haciendo la cordial invitación que el sábado 9 de septiembre se den cita en la Plaza Cívica a disfrutar de la Noche Andina y en el marco de la Noche Andina la celebración del Collar Raimi. Muchas gracias. Sí, muy buenos días con todos los medios de comunicación, mis compañeros que nos acompañan. Decir que cuando hablamos de cultura no podemos dejar de hablar de turismo, y cuando hablamos de turismo no podemos dejar de hablar de cultura. Es por eso que los datos oficiales nos dicen de que de cada seis turistas extranjeros nos visitan exclusivamente por el tema de las manifestaciones culturales. Eso es muy importante precisar, es muy importante analizar. ¿Qué nos dicen los datos de este fin de semana que nos acaba de ocurrir? Estimamos que al menos un promedio de 20,000 personas nos acompañaron en la Plaza Cívica. Nuestros números nos halagan, nos comprometen y más que nada nos dan un reto ahora. En la Noche Andina hemos convocado a una serie de artistas nacionales e internacionales. Hemos dado lugar a nuestros propios compañeros músicos, pero sobre todo no nos hemos olvidado de quienes ya nos han dejado y ahora están en el Cahuapacha, dentro de la cosmovisión andina. En este marco, decirles nuevamente muchas gracias, hacer esta cordial invitación y dar la palabra a nuestro compañero William, quien es el presidente del Cabildo Quichua, quien ha sido un aliado estratégico en la organización de la Noche Andina. Ali concepto de educación, busca y manchamos que conata, jato una peita chayachipani, si no ya medios de comunicación comanda conata, si no ya cae pitiana con canchimashi, concejala de Liberayala, si no ya niapama pusha, kunambi kai Raimi Yamor conata niapama pusha, si no ya Wilmer Santa Cruz, y kai Henry Male, si no ya compañera, si no ya comba, Rosita Albancar, jato una peita chayachipani, kai pisamos pascancha, salutanio canchipas. Villachingapa kikingunama imaginame kay hatun Raimi Yamor ukukunapi imagina pacta yalishpa pacta ya kikingunawan kapashkanchi. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, igualmente a nuestra concejal y presidenta Lili Berayala de la Comisión de Fiestas del Yamor, igualmente a Wilmer Santa Cruz, director de Gestión Social, igualmente a Henry Males, director de Desarrollo Económico, y a mi compañera Rosita Albancar del Cabildo Quichua Tobalaba. Bueno, para un poco avisarles o informarles del tema de la Noche Andina. Como Cabildo Quichua Otavalo, para nosotros es muy importante el contexto cultural que debe tener este tipo de eventos, y por eso es que se ha connotado también, y acercándonos también a este tiempo de fertilidad, de la feminidad, que es el Collar Raimi, también aprovechar y realizar este tipo de eventos en conmemoración de este Raimi que nosotros los quichuas, nosotros de la cosmovisión andina, tiene cada año. Entonces más bien hemos fortalecido y hemos sido ese apoyo también para la municipalidad en el contexto de la realización y el contenido que va a tener este evento. Para nosotros los quichuas, cuando realizamos un Raimi, debe tener un contenido, un concepto. Entonces, ante lo cual nosotros como Cabildo también hemos sugerido que fortalezcamos ese tipo de eventos. Así es que dentro de este contenido, como bien lo dijo mi compañero Luchito Males, es el hecho de homenajear a los quichuas, a los músicos quichuas que nos dejaron ya. Entonces, dentro de esta festividad, dentro de este evento,
va a ser el homenaje a diferentes artistas que partieron de aquí, que están en el Jahuapache, como lo fueron Jesús Pichamba, Rico Trago, como lo conocíamos, del grupo Charijaya, los hermanos Flores del grupo Runayacta, y un emblemático quichua músico que como lo fue don Alfonso Cachihuango de Ñanda Mañachi, y también el director de Trencito Los Andes. Entonces dentro de este homenaje va a haber momentos donde se escucharán las melodías de cada uno de estos compañeros, de estos mashis que nos dejaron. Así es que nosotros como Cabildo hemos estado siempre apoyando este tipo de iniciativas, y más que todo fortalecer este aspecto cultural. Y como bien lo decía Luchito, creo que para nosotros también es importante connotar y atraer al turismo nacional, local e internacional. Eso es lo que se hizo el año anterior, y este año también esperamos realizarlo de la mejor manera. Si alguien tiene alguna consulta, tal vez. Buenos días, felicitar por toda la organización del Yamor 2023, somos APAC TV, y quisiéramos saber qué énfasis va a tener la participación de la mujer en esta noche andina, siendo que estamos hablando del Coya Raimi, un tiempo de la fertilidad. Como bien lo decía, es importante para nosotros que haya una dualidad en todos los raimis. Y por eso es que dentro de esta festividad va a estar un ensamble compuesto por mujeres quichuas, netamente por mujeres quichuas, músicos profesionales, que lo va a llevar adelante Linda Picham. Entonces el grupo se llama Huaminsi, es un proyecto bonito que desde hace un par de años ha estado ya en las redes sociales, igualmente en el aire. Entonces ellas también van a estar como grupo, y haciendo esta dualidad que se necesita en este tipo de redes. Buenos días, en nombre de Saranza Edición y Radio Luna. La pregunta es, ¿cuál es el presupuesto para este evento y qué edición es esta? A ver, estamos hablando de la segunda edición, no, tercera edición de lo que tiene que ver la Noche Andina, pero hay que ser claros también, ahora viene la otra connotación, ¿no? Ustedes recordarán en años anteriores, ¿no? Hace algún tiempo atrás, se elegía la reina del amor y se elegía la Sarañusta, ¿no es cierto? Ya, la Sarañusta en homenaje a la belleza de la mujer indígena, hace algunos años atrás. La connotación que nosotros le estamos dando, como mencionábamos anteriormente, es el homenaje a la belleza de la mujer en época de fertilidad, porque septiembre es inicio de la siembra. Es por eso que iniciamos, inclusive las compañeras músicos van a iniciar y van a abrir el evento, ¿no? Eso es reconocimiento, justamente lo que mencionaba en la pregunta anterior, a las mujeres. Tenemos talentos, mujeres profesionales que tienen una voz maravillosa. Por eso la presentación también de Ñusta, ¿no? El día sábado en la noche, o sea que presentó su arte. Entonces la programación que nosotros tenemos prevista es justamente en eso, reconocer el talento y el valor, valorar a la mujer indígena, valorar a la mujer indígena que expresa su arte a través de la música. Y obviamente ustedes pueden entender de que el hacer un trabajo en la magnitud que estamos realizando en cuanto al presupuesto que usted menciona, la ordenanza es muy clara que tiene establecido, se habla de $200,000, pero obviamente también hay que acudir
auspicios, hay que golpear las puertas a la empresa privada. Y en esta ocasión ha habido un apoyo bastante importante para poder desarrollar todas las actividades y que la programación se dé de una manera muy positiva. Tal vez cuantificarlo no podríamos ponerlo exactamente porque todavía continuamos planificando muchas actividades e inclusive necesidades de los grupos musicales que se presentan. Porque no se olvide, el objetivo nuestro es presentar una programación de alto nivel como lo hemos venido desarrollando y como ustedes ya lo vivieron el fin de semana anterior. Entonces, Huaminsi, Mana Maimanda, el ballet Ñucanchillacta, antología, estamos seguros que llenarán las expectativas de todos quienes nos acompañen el sábado 9 de septiembre. Y algo que también cabe mencionar, porque estamos hablando de una fiesta, estamos hablando de que la alcaldía ciudadana, de que nuestra alcaldesa, la ingeniera Anabel Hermosa, quiere brindar en estos momentos todo lo mejor de una programación, todos los eventos, absolutamente todos los eventos son completamente gratuitos, para que la ciudadanía venga, disfrute y también disfrute del arte que tenemos. Vivimos en una ciudad intercultural, fortalezcamos los procesos culturales y eso para nosotros es un objetivo muy importante. Yo nada más también para acotar algo al tema de los auspiciantes, quiero recalcar a toda la ciudadanía que todos los auspicios que han llegado por parte de la empresa privada son directamente quienes contratan al artista. Hasta el Comité de Fiestas del Yamor 2023 no llega un solo centavo. Son directamente nuestros auspiciantes los que pagan a los artistas, en este caso de todos los eventos que nosotros hemos venido realizando como Yamor 2023. Bueno, agradecerles por la presencia. Culminamos esta rueda de prensa invitándoles a ser parte de la Noche Andina. Aquí tenemos, bueno, un pequeño afiche digital donde están los grupos que ustedes pueden ver. Está Huaminsi, que es justamente el ensamble de mujeres, que será uno de los momentos más importantes de la Noche Andina, junto con Antología de Perú, Mana Maimanda, el ballet Ñucanchillacta, y el otro ensamble que también estará en homenaje a nuestros músicos. Agradecerles y muchas gracias nuevamente. No sé si podemos, tal vez, si me gustaría, no sé si es factible. Sí, algo que sí vale complementar, vale la pena complementar. El grupo musical de mujeres quichua se llama Huaminsi. Las cantautoras invitadas serán Inés Inglago del pueblo Cayambi, cantautora del grupo musical Causanchi. Sonia Saravino, cantora de la primera generación del grupo Ñanda Mañachi 1977. Nieves Cachihuaco, cantora de la comunidad de Peguche, grupo musical Los Corazas. Zulema Lema, cantora de la comunidad de Peguche. Linda Pichamba y su hermana de Ñanda Mañachi. Pues ahí están quienes conforman Huaminsi y quienes, pues, en homenaje justamente a la belleza de la mujer, van a abrir e iniciar esta programación. Muchísimas gracias. También agradecemos a Pacaritango que nos ha permitido estar hoy en esta rueda de prensa y que se suma también a la auspicia para la Noche Andina. Aquí pueden ustedes también observar un poquito de los mensajes de los artistas y los videos. Hola amigos, nosotras somos el grupo Huaminsi. Queremos hacerle una cordial invitación para este 9 de septiembre para la gran Noche Andina de Yamor. Estaremos compartiendo nuestra música y haciendo un homenaje para nuestras mujeres cantoras. ¡Los esperamos! ¡Shuri!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Somos los chicos del grupo Antología. Queremos invitarlos a un concierto al Festival Yamor. Antología vuelve a Ecuador el 9 de septiembre con lo mejor de la música andina contemporánea. Un abrazo para toda la gente de Otavalo. Nos vemos este 9 de septiembre. Hola queridos amigos, soy Javier Pineda, director general de Ñucancha, el Ballet Folclórico Nacional. Queremos invitarles desde el 9 de septiembre a que disfruten de nuestra danza en la Plaza Cívica. ¡Los esperamos! Junto al Cabildo Quichua se ha ido creando la imagen también de este Goya Rally 2023 o la Noche Andina, más bien de la Noche Andina, para promover toda la agenda cultural. Y este es el afiche en homenaje a los músicos que no se encuentran ya con nosotros. Bueno, así terminamos esta rueda de prensa y están todos cordialmente invitados a esta noche andina, que se ve que va a ser una linda noche con mucha variedad de músicos y con este homenaje a las mujeres cantautoras y este reconocimiento también a los músicos que están en el Hanan Pacha, que se han ido, pero que siempre nos acompañan con su música. Bueno, les dejo y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales APAC TV. Muchas gracias.